Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En el primer bloque nos acompaña Jorge del Castillo. Casi es un insulto presentarlo, es tan conocido, pero de todas maneras, ex alcalde de Lima, ex presidente del Consejo de Ministros, varias veces congresista, dirigente histórico del APRA, ex secretario general del APRA. Buen día Jorge, bienvenido. Antes de hablar de algunos proyectos de ley que quedaron pendientes, que ya estaban a punto de ser dictaminados, debido a la disolución del Congreso, 2 o hasta 3 de ellos muy importantes. Antes de hablar de esos temas de fondo, hablemos un poco de la quincena, de la cosa menuda. Algunos disque analistas, politólogos, opinólogos, en fin, en las últimas semanas han estado criticando al APRA por el hecho por la lista que ha presentado, básicamente, por lo menos por la cabeza de lista que ha presentado. Tú también, tengo entendido, has sido crítico de eso y no sé si coincides con aquellos que dicen que daría la impresión de que no hay propósito de enmienda, que digamos no se ha aprendido de la experiencia. ¿Cuál es tu visión de eso? Mira, yo lo que veo es que la ciudadanía y la militancia aprista en particular han lanzado un mensaje muy claro, ¿no? De renovación, de innovación, de darle oportunidad a nuevas figuras, pueden ser jóvenes, su edad mediana o mayores quizás porque no han tenido antes una oportunidad de poder estar en la primera fila política. Yo lo entendí así, por eso decidí no postular ni a cargo directivo del partido, ni tampoco intentar la reelección al Congreso de la República. Yo estuve ya bastantes años, ¿no? Y creo que ahora hay que abrirle camino a otros. Entonces, esa fue mi decisión. Y yo esperaba que en el partido se siguiera esa línea, ¿no? Pero está saliendo una lista hasta ahora extraoficial, ya van casi 2 semanas que se han hecho elecciones internas, y esto está peor que Bolivia, no tenemos resultados. Nadie ha dicho este salió primero, segundo, último, no. Simplemente están armando una lista. Y como todavía no es una lista oficial, yo no puedo hacer una crítica directa, personalizada, pero sí puedo decir lo siguiente. Tengo la impresión que los que han ganado no están adelante. Tengo la impresión que los que han perdido los han puesto adelante. Y delante de todos se han autoinvitado algunos. Por ejemplo, en los 5 o 6 primeros lugares no hay uno que haya ganado la elección interna. Se han puesto. En los 10 primeros no hay el número de mujeres apropiado. Debería ser 3 o 4, o quizás 5, entre los 10 primeros, pero no hay, con las justas habrá 2. Entonces, yo no puedo estar insatisfecho con una situación así, porque esto no implica la renovación que la militancia aprista espera de su partido. Y lo digo con el afecto y el respeto a todo el mundo, pero creo que es la aspiración de la gente. Entonces un poco yo lo digo para darle voz a los que no tienen voz dentro del APRA, que es el militante aprista de Lima y de provincia, de zonas alejadas, que no obstante las adversidades siguen teniendo fe en su partido y que creían que iba a haber una renovación que no se está dando. Tú estás, apartado en este momento de la dirigencia, de la dirigencia partidaria, ¿no es cierto? Así es. Pero me imagino que estás en contacto con las bases y lo que estás diciendo refleja de alguna manera este desasosiego, esta insatisfacción, esta decepción, diríamos, ¿no? Absolutamente, estoy totalmente vinculado a las bases de Lima y de todo el Perú, ¿no? Tengo mucha cercanía con la gente. Y yo estoy repitiendo lo que escucho de nuestra gente, de las mujeres que se sienten relegadas, ¿no? De los que han hecho esfuerzo y ganan la elección y en lugar de estar adelante están atrás. De la sorpresa que da de ver a personas que no han participado siquiera en el proceso y son candidatos en puestos preferenciales. Entonces, ¿cómo no va a haber, digamos, una voz de protesta, una voz de reclamo, ¿no? ¿Esto tú crees que va a afectar las posibilidades? La elección anterior, casi incluso en alianza con el PPC, fue muy... cierto es que por el expertise que tienen, y esto
lo habrás escuchado más de una vez y yo lo he dicho más de una vez, es decir, comparando un poco la experiencia en el manejo parlamentario vis a vis bancadas muchísimo más grandes, daba la impresión que la bancada aprista con apenas 5 integrantes podía llevar una voz cantante y podía dirigir en un sentido o en otro justamente por ese, digamos, expertise, repito. Pero ¿tú crees que entonces va a haber un problema, por lo menos a la hora de la militancia, ¿no? O sea, a la hora que la militancia vaya a votar en las elecciones generales, si el cuadro es o crees todavía que se puede revertir o ya lo ves como un hecho consumado, digamos, este estado de cosas? El lunes, o sea, en 2 días, en 3 días se tiene que escribir la lista. Sí. Hasta hoy día no hay una señal. Es más, hoy día sí va a presentar la lista y lo han postergado. ¿Sí? ¿Qué saldrá al final? No sé. Se sabe. Pero la verdad, a mí me parece que es una falta de respeto hacer elecciones internas y no dar los resultados. Solamente ese hecho ya es criticable. Solamente ese. Y eso no es faltarle respeto a nadie, ni actuar infraternalmente, ni maltratarle a ninguna persona. Digo, más bien los maltratados resultan los militantes del APRA, que se han tomado hace el domingo 3 de noviembre en ir a votar un domingo, a darse un tiempo por su partido, y resulta que su voto no vale nada. Entonces, ¿para qué los convocaron? ¿Para qué fuimos a votar? Jorge, tú tienes más de 3 décadas más, ¿no? Porque en el 85 ya eras alcalde de Lima y ya tenías más de 3 décadas de política partidaria, siempre en el APRA, obviamente. Y siempre te has caracterizado por una actitud dialogante. En tu carrera me consta, y sobre todo en el premierato. Yo en algunas ocasiones, en algunas columnas incluso te he criticado porque me parecías ya demasiado dialogante cuando eras primer ministro ante algunos conflictos sociales, dialogante al punto de la claudicación, dije yo alguna vez, pero bueno, a veces creo que el diálogo, mirándolo un poco en retrospectiva, es mejor llevarlo hasta donde sea posible, ¿no? Claro, hay excepciones como lo de Chile, si nos alcanza el tiempo vamos a hablar, creo que ahí ya se han ido demasiado al otro extremo. Pero, ¿cómo ves, teniendo en cuenta esa actitud siempre mesurada tuya? Nunca te he visto perder los papeles en realidad, y he seguido tu carrera, nos conocemos hace esas 3 décadas, ¿no?, de trayectoria. Y algo más. Y algo más previo, sí. ¿Cómo ves con esa actitud tuya histórica, digamos, cómo ves la política actual, que parece un campo de agramante, que parece ellos y nosotros, confrontación, crispación, vísceras, el lado lombrosiano del cerebro, ¿no? Mira, una democracia tiene que sustentarse, entre otras cosas, en la capacidad de conversar, de tratar, de intercambiar ideas, ¿no? Son las dictaduras las que no hablan, las que no tienen por qué debatir, no se sienten obligadas a sentarse en una mesa con nadie, simplemente o contestan con insultos ante un argumento, ¿no es cierto? La prepotencia, ¿no?, el agravio. Entonces, yo veo que en el país nos están llevando a algo así. Los puentes de conversación no existen, han sido rotos todos, ¿no? El último que tuvo un intento de diálogo fue el señor del Solar, precisamente, ¿no? Aislado, porque evidentemente el presidente nunca lo respaldó abiertamente, y en los partidos democráticos habíamos varios que estábamos en esa línea, pero también había otros radicales que bombardearon los puentes, ¿no?, de diálogo. Pero institucionalmente el gobierno se ha negado, el propio presidente Vizcarra le da absolutamente la espalda a toda posibilidad de entendimiento. Él dice en el discurso, ¿no? Claro, se entiende con los que le son sumisos, o sea, los alcaldes que se arrodillan, los presidentes... Sí, eso fue terrible, sí, ¿no? Los gobernadores que van a verlo con la mano abierta para ver qué le dan. Eso no es democracia, eso es autoritarismo y coerción económica. Entonces, yo hago votos porque nuestro Perú recupere un nivel de entendimiento y de diálogo, que no significa declinar, ni claudicar, ni rendirse, sino uno va acercando posiciones para hasta tener un acuerdo. Mejor es tener acuerdos a no tenerlos,
porque no tenerlos puede dar lugar mañana a hechos violentos. Ahí están 20 muertos en Chile, no sé, en Bolivia, una solución traumática. Bueno, yo creo que hay que resolver por la vía del diálogo, y todos los temas se pueden resolver por la vía del diálogo, todos los temas, excepto las intransigencias violentas, pero todo lo demás se puede arreglar hablando, se entiende la gente. Entonces, yo creo en eso, lamento que este gobierno no lo ponga en práctica, y espero que mientras más pronto mejor se pueden abrir niveles de diálogo. Por ejemplo, se va a elegir un nuevo Congreso, vamos a ver qué sale. Sí, sobre eso quería hablarte. Hay quienes piensan, Enrique Gersi, ayer estuvo aquí Rafael Rey, que tiene muy mala opinión de lo que va a ser el próximo Congreso, dice que va a haber un montón de novatos por un lado, y del otro lado un montón de gente ideologizada que los va a llevar de las narices. Enrique Gersi ha ido incluso un poco más allá, ¿no? Entonces dice que el destino del Perú se juega en este Congreso que viene en 3 meses, y que si no hay una composición adecuada de fuerza en este próximo Congreso, quizá o probablemente no haya 2021, porque, digamos, en este esquema de razonamiento, la izquierda enviaría cuadros fogueados que terminarían haciendo una alianza post-electoral, post-facto, y tratarían de cambiar el capítulo económico de la Constitución y quizá incluso poner la reelección indefinida. ¿Tú consideras que este es un escenario plausible o es demasiado tremendista? A ver, yo creo que el riesgo de estos procesos es que te pueden dar súbitos saltos al vacío, ¿no? Que te puede colocar en una situación bastante difícil, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, que la izquierda marxista podía tener una bancada mayor. Y es muy gracioso, porque los mismos que decían cierren el Congreso vuelven a postular. Sí, es pues, una es falta, un contrasentido, una hipocresía sí. política impresionante, ¿no? O sea, cierran el Congreso, todo no sirve para nada, pero yo regreso. O sea, ellos sí servían, los demás eran los que no servían. Esas son lecturas muy particulares. Entonces, pero después hemos visto el resquebrajamiento de la propia izquierda. ¿Sí? Que de repente ya no van a tener la fuerza que se supone que pueden haber tenido en un momento dado. Porque esa fuerza, más los que se denominan liberales, ¿no? Que también van toditos a la reelección, pero por una suerte de transfugismo medio raro, sí, ¿no es cierto? Partido Morado, sí, ¿no? Y lo han fregado a Guzmán porque lo han caviarizado. Esa es la verdad. Bueno, Guzmán nunca ha sido, nunca ha sido definido, ¿no? Como igual que es una masa, igual que el color del partido, bueno, una mazamorra, ¿sabes? Pero nadie sabía, digamos, sus tendencias, ¿no? Sí. Estaba ahí al medio. Yo creo que ahora se ha puesto un sello, ¿no? Claro, se ha caviarizado, moradito, caviarizadito, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Pero, y aquellos que apoyen el gobierno, que va a apoyar, va a tener su propia bancadita el gobierno, ¿no? También van a ser un bloque. Eso pueden llegar a ser mayoría que pongan en peligro. O gente que pongan por aquí y por allá, ¿no? Finalmente se jalan, pues así como se compran alcaldes y gobernadores, también lo pueden hacer con unos parlamentarios para ir sumando. Cuando digo compras, no me estoy refiriendo a que tengan plata en las manos, sino este transfugismo interno, te jalo para acá, ¿no? Entonces, pueden hacer una mayoría, es posible. Que ahí sí hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo porque empiezan a cambiar, y no solamente el capítulo económico, sino cualquier barbaridad. Claro, sí, podría la reelección indefinida, por ejemplo, digamos. ¿no es cierto? Y Vizcarra hay que ver hasta cuándo van, porque en este momento son de alguna manera el sustento ideológico, por decirlo de alguna manera, no sé, y mediático, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque los medios... Pero si están soltando plata, pues a manos llenas, ¿no? Bueno, tiene la espada y tiene la billetera, ¿no es cierto? Y no tiene que rendir cuenta. Billetera mata, ya en este caso no es a Galán, sino billetera mata democracia, mata chequeo, lo que tú quieras, mata todo. Billetera mata todo. Hablando de billetera, hay 3 proyectos muy interesantes que quedaron, ya han sido aprobados en realidad en el Congreso y están pendientes de ser aprobados por el Ejecutivo. Algunos, ¿no es cierto? Sí. Y otros... A ver, este de acá, el que regula las fusiones y adquisiciones para promover la competencia. Ya. O sea, en castellano sencillo, una ley antimonopolios, que los hay un montón. Esa es una ley muy buena. Es muy buena, de eso quiero detenerme un momento. El otro es el de protección policial. Ese es estupendo.
y el otro es el de ciberseguridad. ¿Esos tres ya están aprobados y debería aprobarlos el Ejecutivo? A ver, empecemos por ciberseguridad. Sí. Nosotros hemos hecho 2 leyes ciber, la ciberdefensa para las Fuerzas Armadas, Claro. y la ciberseguridad para la policía y la ciudadanía. Ujú. Mira, para que tengas una idea de qué estamos hablando, anualmente se roba a través de métodos cibernéticos Clonación de hackeos, tarjetas de más de crédito, 50 millones de soles por año. 50 millones de soles por año. Información de Asban, no es invento Ya. mío. El Perú recibe miles de ataques cibernéticos todos los días. Entonces tiene que haber un sistema de defensa que no solamente es de las Fuerzas Armadas, es defensa, por ejemplo, del Banco Central, del Ministerio de Economía, de RENIEC, ¿no? De, yo qué sé, de los bancos, es muy importante. Entonces, esta ley se presentó, se aprobó por el Congreso y el Ejecutivo la observó. ¿La observó? No la dejó pasar. ¿Por qué? Además, tú lees las observaciones, son intonsas, menores, pero la observó. Regresó y ya no ha habido tiempo porque No se ha ha habido disuelto el tiempo Congreso. de insistir, Ya. pero la otra Está. ley es la de... La de protección a los policías Ya. para que, digamos, para que en el ejercicio de su función, ¿no? Que entre paréntesis, Rafael Rey ayer decía que la Fuerza Armada chilena, por ejemplo, fue de Piñera y dijo que quería una garantía, si querían que resguarden el orden, de que iban a ser juzgados eventualmente en un foro militar, y Piñera no ha querido, entonces han dicho, bueno, me lavo las manos, ¿no? Bueno. Un poco es eso también, que no se sientan desprotegidos. Claro. Y, por lo menos eso de Chile es en la Fuerza Armada, porque ellos ya tienen pues la experiencia De lo que anterior, no hay pasó, problema, sí. ¿cierto? Acá es otra cosa. Acá es, si un policía, por ejemplo, dispara y mata a un delincuente Sí. en un acto, el policía va preso. Si el delincuente queda herido, el delincuente va libre y encima lo demanda al policía. Y el policía no tiene un abogado que lo defienda. Esta ley es para impedir esas cosas. La protección policial implica lo siguiente, mira, Uri, no puede haber proporcionalidad entre policía y delincuente. Hay otro criterio que se llama razonabilidad. El policía tiene que estar por encima del delincuente. Claro. Entonces la presunción va en favor del policía. Y por tanto un policía no tiene que terminar en la cárcel, para eso es esta ley. Para Totalmente. impedir legalmente que el policía vaya a la cárcel cuando ha actuado correctamente, Claro, reglamentariamente. No estamos hablando de policías... Por supuesto, no se, sí, por supuesto. Gatillo fácil, no estamos hablando de policías que actúan legalmente y encima el Estado les debe dar protección legal, así como le da a veces a funcionarios públicos que le pagan un montón de plata de estudios de abogados, a los policías no les paga nadie. Hay que ayudarlos. El Ministerio del Interior no se hace cargo de eso. Tiene un pool de 5 o 6 abogados Que no se dan que abasto, no obviamente. se dan abasto para todo el país. Es que esa ley ya fue aprobada por el Congreso y el presidente de la República ni la observó ni la promulgó. O sea, la tiene ahí congelada. Entonces regresa al Congreso. Ajá. Está en manos del señor Pedro Lachea, que sinceramente le pido respetuosamente, señor presidente del Congreso, yo sí lo reconozco como presidente del Congreso y de la Comisión Permanente, de acuerdo a la Constitución, promulgue usted la ley de protección Como policial. presidente ya no nos vamos a poner a discutir si es o no presidente del Congreso, pero de la Comisión Permanente lo es. La Constitución dice expresamente que las leyes que no han sido observadas por el presidente de la República... Las puede aprobar las el puede- presidente de la Comisión Permanente. Así es, expresamente. Expresamente. Muy bien, le decimos desde aquí a Pedro Laechea, nos sumamos al pedido de Jorge del Castillo. Y la otra, Jorge, que es muy importante, estuvo aquí en el programa Ramiro Prealé, que es el hijo del dirigente histórico del APRA, del mismo nombre. Y Ramiro, bueno, tiene algunas ideas bastante audaces respecto al Estado proxy. Él dice que todos los grandes proyectos, así como se hizo con los Juegos Panamericanos, habría que tercerizar los otros países. Pero al margen de eso, y viene a cuento de esta tercera ley que tú has preparado, él dice que en el Perú, en realidad, solo hay un islote de economía de mercado que él cuantifica en 10%. Y el otro 90% es mercantilismo o capitalismo de amigotes, de empresas que concertan entre sí, que ponen barreras. Ramiro decía, por ejemplo, trata de un frasco de vitaminas en Alemania cuesta 50 veces menos que en el Perú, pero trata de traer tu frasco de vitaminas por Amazon. No puedes porque los laboratorios te ponen barreras de acceso. Trata de poner un banco, no puedes, porque los bancos ponen... Entonces, la conclusión a la que llegamos es que si, no obstante que, digamos, asumiendo que la cifra esa sea cierta, solo 10% de economía de mercado. Con ese 10% de economía de mercado, en las últimas 2 décadas, 6 o 7 millones de peruanos han logrado salir de la pobreza. 10%, o sea,
¿qué no podría hacer y hacer el Perú si hubiera una economía de mercado digna de tal nombre? No te digo 100%, pero 60, 70%. Y a eso me imagino apunta esta ley que regula las fusiones y adquisiciones empresariales para promover la competencia. Como es una norma antimonopolio, que la tiene Estados Unidos hace más de 100 años, de eso hemos conversado un montón de veces. 1800 y pico, claro. O sea, acá no hay nada estatista, sino al contrario, es para que la cancha esté pareja. ¿Eso cómo quedó? ¿Está en el limbo? ¿La observaron? Esa ley se aprobó en el Congreso, sí, y alguna mano traviesa metió un cambio a una palabrita, una palabra. ¿Ya? Entonces, como nos dimos cuenta, pedimos la rectificación de la votación. ¿Ya? Esa rectificación quedó pendiente de votación. O sea, un sabotaje ahí. Sí, o sea, la ley está aprobada en 99.9%. Falta falta ese 0 punto que espero que ahora que se abre el Congreso la vote, ¿no? Y tengamos una ley que permita facilitar, como dice, facilitar la competencia. Uno de los pilares fundamentales de una economía de mercado es la competencia. No hay economía de mercado y menos social de mercado si hay grupos que son monopólicos o que tienen una posición de abuso de dominio del mercado, ¿no? Justamente la competencia lo que da mejor calidad, mejores precios, mejor atención al público, ¿no? Entonces, esta es una ley para defender a los consumidores, realmente. 100%. Y para defender déjame decirte, es para defender el sistema, porque la economía de mercado tiene mal nombre, no por la economía de mercado, tiene mal nombre y mala fama, y de eso aprovechan para jalar agua para su molino los de la izquierda, pues. Los estatistas, por este capitalismo de amigotes, por este mercantilismo, ¿no? Entonces dicen, el modelo no funciona. No, esto es lo que no debería funcionar. O sea, ha habido un sabotaje ahí, una mano de los monopolios que no quieren que esto salga adelante. Presumo que es así, porque si no, ¿cómo puede? Nosotros esa ley la hemos trabajado con participación de expertos muy reconocidos del país. Mira, tú comprenderás que yo no soy experto en esos temas. Claro. Convoco a expertos, convoco a gente que sabe. E hicimos una estupenda ley, ¿no? Inclusive la OSD le pide al Perú que haga. Tuvimos el respaldo de un TAC de Naciones Unidas en la elaboración de esta ley. Así que la ley es buenísima. Pero ahora el gobierno ha anunciado que la va a promulgar como decreto de urgencia. Ajá. Bueno, yo saludé eso. Pero ya pasó un mes y todavía no la promulga. Bueno, sería magnífico. Sería magnífico. Vamos a seguir ese tema. ¿Te acuerdas que el presidente habló hace como 3 o 4 semanas? Vamos a dar unas normas tales. Anunció esa, exactamente. Con la palabrita corregida, me imagino. Me dicen que con la palabrita corregida, ¿no? Me dicen. Por eso yo puse un Twitter saludando el tema. Pero me he quedado colgado de la brocha porque no se ha promulgado. No se ha promulgado, pero espero que lo haga. Finalmente, 2 cortitas, Jorge, para ir cerrando la entrevista. La primera es sobre todo este tema de agitación regional. Hay evidentemente descontentos, siempre los ha habido, siempre hay, como digo, queroseno ahí echado en el suelo, y si alguien pasa con un fósforo prende, pero lo que ha ocurrido en esta dimensión y digamos en este espacio-tiempo histórico, para usar un concepto que no te es ajeno, hablaría de una arremetida, digamos, lo ha dicho la propia OEA, ¿no? A pesar de que tiene una posición por momentos zigzagueante, la tuvo respecto al Perú, no la OEA, pero el secretario general, pero en esto sí ha salido un comunicado que cuando salió yo pensé que era falso, pero me puse a verificar y era verdadero, hablando por primera vez del Castro-chavismo, del Castro bolivarianismo. ¿Cómo ves esto? Porque es realmente preocupante, ¿no es cierto? Mira, sin duda, esta brisita bolivariana, pues, de la cual se ufanaba el sátrapa Diosdado Cabello, claro, de Venezuela, pedido ¿no? por Estados Unidos, por narcotráfico, ¿no? Porque en Venezuela hay algunos que dicen que en realidad es prisionero, hay un cártel que está gobernando, que es el cártel de los soles, ¿no? Terrible. Y resulta que la brisita se le voltea y se convierte en un huracán democrático que lo saca por renuncia propia a Evo Morales, y que no es un golpe de Estado. No, siempre. El que dio el golpe fue Evo Morales. Primero, por no acatar el referéndum que dijo que no debía postular a la 4ª reelección, ¿no es cierto? De ahí hace un fraude. O sea, la propia OEA ha probado que ha habido un fraude. Y no obstante eso, entonces, ¿quién dio el golpe de Estado? ¿El que hace el fraude o el que reclama contra el fraude? ¿No es cierto?
Y lo curioso es que Evo Morales se ha ido a México, no se ha ido a Venezuela. ¿Por qué? Porque sabe que Venezuela también está pegada con babas, ¿no? Que en cualquier momento se cae y él hubiera tenido que salir nuevamente en lancha a Cuba, ¿no? Sí. Entonces se va a México, se sentirá pues más seguro ahí, y bien por México, que siempre ha tenido una tradición de asilo, ¿no? Y para que se vea que el asilo es una institución latinoamericana muy respetada. O sea, yo no se me ocurre oponerme al asilo a Evo Morales. Comprendo, está en riesgo su vida, tiene derecho a un asilo, ¿no? Pero solamente me llama la atención que no se haya ido al paraíso socialista. Claro, que tanto le agrada, ¿no? Claro, así es. Sí, sí. Para terminar, Jorge, y volviendo un poco al comienzo, los partidos, la pregunta del comienzo, los partidos políticos peruanos, aparte de esa crispación que deben dejar de lado, ¿tú crees, ya que has, digamos, puesto el ojo en el siglo XXI, en la modernidad, con tu ley de ciberseguridad, los partidos políticos están preparados para manejarse en la realidad política del siglo XXI, que es una realidad, bueno, así es, buena, mala, pero es la realidad de las redes, la realidad virtual, la virtualidad en la política? ¿Están preparados? Mira, yo veo a que las juventudes nuestras, por ejemplo, en el caso del APRA, se esmeran y se preparan para eso. Porque esta es una especie de proceso autodidacta también, ¿eh? No es que el partido tenga una academia para enseñar tal cosa, no. Aprendizaje sobre la marcha, digamos. Claro, la gente va aprendiendo, va estudiando, se inscribe por acá, se matricula por allá. Entonces, el partido estimula la actividad individual de sus integrantes y después suma una posición colectiva. Ahora, yo no sé si otros partidos lo hagan, supongo que sí, en el impulso de la juventud, ¿no? Que es la que entiende mejor que nosotros mismos estos esquemas. Ahora, lo bueno del partido es que le da estructura a esas ideas sueltas, para llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, todo esto que tú sabes muy bien hay que pasarlo ahora para acá, ¿no? Hay que convertirlo en una propuesta, así como se ha hecho la ciberseguridad, ¿no? Hay muchas otras cosas en las cuales la ciudadanía requiere que la tecnología en agricultura, por poner un caso, ¿no?, sea muy útil en la actividad comercial, en el e-commerce, como se dice, también tenga. Entonces eso agiliza mucho los procesos, ¿no?, y nos va preparando mejor para el futuro. Y por supuesto, creo que en donde más importante va a tener incidencia la tecnología es en la educación y la salud. Sin duda, ¿no? 100%. Yo creo que eso es vital, y ahí es donde hay que apuntar. Y en todo caso, los partidos que preparan a su gente también tienen el deber de convocar a otros peruanos que están tanto o más preparados que los propios para contribuir. Y en mi experiencia de vida como político, que cuando he convocado a otros ciudadanos peruanos que no tienen nada que ver con el APRA, aceptan, ¿no? Claro, aceptan volando, sí, claro que sí, colaboran y dan lo mejor sí de sí. Así hemos hecho estas leyes. Ninguno de los profesionales que me ha ayudado para hacer la ley de salud mental, la ley antimonopolio, la ciberdefensa, que han ido los miembros del Ejército, Marina y Aviación, con eso te digo todo, ¿no? Claro. O las otras leyes, ninguno tiene nada que ver con el APRA, pero han sido respetuosos, colaboradores, buenos peruanos, y han puesto lo mejor de su saber profesional para sacar adelante esas normas. Muy bien, ojalá, Jorge, que promulguen esa ley que está pendiente del Ejecutivo, ojalá que las otras dos, el próximo Congreso las vea. Te agradezco muchísimo tu presencia, amigos. Hemos estado con Jorge del Castillo, ha sido una charla muy instructiva y estimulante. Regresamos en un minuto con el segundo invitado. Gracias. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. En este segundo bloque nos acompaña Luciano Reboredo. Bienvenido, Luciano, buenos días. Buenos días. Luciano es candidato al próximo Congreso con el número 5, ¿verdad? Por Solidaridad Nacional. Es además agudo observador y analista político. Tiene un portal, La Abeja, que es un portal que les recomiendo leer. Es un portal, digamos, que se coloca igual que Café Viena y que Altavoz, y que ese programa en la orilla políticamente incorrecta, digamos, que en realidad es la correcta, ¿no? Claro. Que es la defensa no solo de la economía de mercado,
sino de los valores familiares tradicionales que representan, digamos, creo que el 98% del peruano, Luciano, por no decir el 99%, es eso, ¿no? Es liberal en lo económico y capitalista y emprendedor, aunque no haya leído nunca un libro de economía, y conservador en todo lo demás, es decir, en lo que es la defensa de la familia, del no nacido, y esa es un poco la posición de tu portal, y me imagino también la de Solidaridad Nacional como partido, y me imagino que de algunas de las propuestas que piensas llevar al Congreso. Cuéntanos por favor un poco. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tratamos de llevar estas propuestas, teniendo en cuenta además que es un Congreso que va a tener muy corta duración, pero el cual va a ser muy difícil. Nuestra principal y primera propuesta es la defensa de la vida y de la familia. Y esto en el marco también de la defensa de la Constitución. Un tema central es impedir estas tendencias hacia la Asamblea Constituyente, al cambio de la Constitución, que implicaría justamente lo que tú acabas de mencionar, un cambio en el modelo económico y un cambio en el concepto de familia, de defensa de la vida, que es tras lo cual están. Tú ves antes de que desarrolles esos conceptos, ¿tú ves un peligro en este Congreso si no hay una composición de fuerzas adecuadas, de que haya una hegemonía de grupos de izquierda, social confusos, caviares, en fin, que lleven hacia el tema de cambiar el capítulo económico de la Constitución, todo el tema de la ideología de género? ¿Tú ves ese riesgo si es que la gente no piensa, como dice Gareca, antes de votar? Sí, es clarísimo. Están tras eso. Todo este cierre del Congreso, cuando las izquierdas decían que se vayan todos, cierren el Congreso, estaban detrás de eso, ¿no? Lo han dicho varias veces, Asamblea Constituyente. Todo este desequilibrio político que se ha generado tiene como fondo eso, y lo más preocupante es que es una tendencia continental, internacional. Estamos viendo en Chile, acaba de ceder el Ejecutivo, cedió primero y luego esta madrugada el Parlamento, y ya aceptan, que a eso apuntaba toda esta algarada de la izquierda, ¿no es cierto?, a cambiar con el mismo argumento que aquí la Constitución de Fujimori y la Constitución de Pinochet, pero lo que buscan es revertir la economía de mercado y meter de contrabando un montón de cosas más, ¿no es cierto? Toda la parte ideológica, el neomarxismo, el marxismo cultural. Pero hay una cosa interesante que habría que analizar en este momento. Chile nos lleva 15, 20 años la delantera en las reformas que permitieron el desarrollo de la economía y todo lo demás. Tenemos ese tiempo para evitar que en el Perú suceda lo mismo que pasa en este momento en Chile. Eso se puede acelerar, por supuesto, pero hay que tomar ciertas medidas también de carácter social en el tema de la jubilación, en el tema de las AFPs, en el tema de las pensiones, en temas de educación a los maestros, para que esos pequeños ajustes en materia social impidan que exista el caldo de cultivo para que a cada 10 años tengamos esas algaradas en las calles de Lima, o de repente antes con la presión internacional y con la infiltración castrochavista. Entonces también es muy importante este Congreso, en el cual podemos llevar propuestas de índole social, propuestas que defiendan la familia como célula de la sociedad, y que permitan que la sociedad peruana se reacomode y se ajuste antes de que venga esta ola subversiva al Perú también. Esa es, digamos, la posición no solo tuya, sino de Solidaridad Nacional como partido. Me imagino, no hay el riesgo de que de repente lleguen otros que te acompañan, digamos, otros congresistas. Es decir, como partido, Solidaridad Nacional se opone a un cambio del régimen económico de la Constitución. Totalmente. Y es, digamos, defensora de la familia, del no nacido, y contrario a la ideología de género, a esta infiltración gramsciana. Así es, ¿no? La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Contrarios a la ideología de género, en el tema educativo hay que defender la educación, mejorar la educación, pero defender la inocencia del niño, defender los derechos de los padres a la educación de sus hijos, e impedir el desarrollo, como ya está en Argentina, en Chile, en España, de la ideología de género en las escuelas, que es algo terrible, ¿no? Claro, en Chile ayer estuvo circulando un video donde se ve a las profesoras alentando a niños, a criaturas de 3, 4 años, parece de kindergarten. El pueblo unido jamás será vencido, y levantan su puñito, los hace. Es un adoctrinamiento desde la cuna prácticamente, ¿no? Claro, y por eso vemos que ahora toda esta revuelta en Chile está manejada por escolares.
¿no? Ni siquiera son universitarios, chicos que salen de las escuelas a parar los coches en las esquinas y a golpear a la gente, incendiar las iglesias, y esa generación está perdida. Y es el resultado de los años de Bachelet y toda esta educación de izquierda que han venido trabajando, y que también es otra posibilidad en el Perú, si es que no hacemos algo a tiempo. Por eso en nuestro plan tenemos el tema de la defensa de la Constitución, el tema de la defensa de la vida y la familia, el tema de luchar contra la violencia doméstica, protegiendo a la mujer, a los niños. Está claro que es un problema muy serio, no como lo plantea el feminismo, el tema del feminicidio y la lucha contra el varón que plantean las feministas de ninguna manera, pero sí hay que proteger a nuestras mujeres. Existe un tema de violencia doméstica que es el resultado de un problema de salud mental muy grave que hay que tratar, y que también tiene que ver con la protección de la familia, aunque no lo diga así el Ministerio de la Mujer ni las feministas. Un niño que crece en un hogar violento y que es maltratado va a ser un maltratador. Una niña que es maltratada va a ser una mujer que va a pensar que eso es normal y va a dejarse maltratar. Entonces hay que trabajar en la infancia, en la juventud, en los niños, en la familia, en fortalecer esos lazos. En temas de salud mental, en el tema de la salud también tenemos una altísima incidencia de accidentes de trabajo. Es la primera causa de muerte en el Perú. Hay que trabajar en ese tema. En temas de educación, ya lo hemos dicho, el tema de la ideología de género, el tema del terrorismo, que se ha matizado y se ha suavizado en las escuelas y en los libros escolares. Todos esos temas hay que tratarlos dentro del marco, primero, de la defensa de la Constitución. En suma, tú en lo personal y Solidaridad Nacional, por lo que me dices, como agrupación, lo que quieren es defender, por un lado, la economía de mercado. Estuvo nuestro primer invitado, Jorge del Castillo, que presentó una ley antimonopolios, que está, el Ejecutivo podría, dentro de los decretos de urgencia, aprobarla, porque en realidad la mejor forma de ampliar el mercado, de que la gente progrese, de quitarle argumentos a la izquierda que despotrica contra la economía de mercado, cuando en realidad lo que hay en buena parte es capitalismo de amigotes o mercantilismo, sería un gran servicio a la gente. Entonces, bregar por la verdadera economía de mercado. Correcto, ¿no es cierto? Claro, nada del mercantilismo, que a la larga es la negación del mercado, ¿no? Claro que sí. Sí. Y sobre el tema de la familia de educación, efectivamente, Luciano, y en tu portal tú tienes mucho tiempo, y creo que estamos en la misma trinchera, ¿no es cierto? Definitivamente, sí. Toda esta arremetida gramsciana, yo, digamos, todos los días, un día sí y otro también, sobre todo para la audiencia joven que nos va sintonizando, explicarles un poco cómo así el concepto, la guerra cultural, que es la nueva ofensiva que ha lanzado el marxismo, ¿no? O sea, el asalto al poder por fuera ya se convirtió en una tesis obsoleta, ¿no? El foquismo, la guerra de guerrillas. Pero en el otro sí ha avanzado la izquierda, lamentablemente hay que decirlo, en penetrar en todos los estamentos culturales, los que generan opinión, en la educación, y va formando una cosmovisión acorde a sus intereses. Esa es la gran batalla que hay que dar, ¿no? Claro, la gente hoy en día piensa en categorías marxistas y no lo sabe, porque parte de este trabajo ha sido ir colocando estos conceptos marxistas dentro incluso de otros, ¿no? Por ejemplo, la gente no se ha dado cuenta cómo muchos conceptos han sido vaciados de su contenido y se les ha puesto otro contenido. Cómo se trabaja con eufemismos, con una especie de neolengua, ¿no? Y por ejemplo, se dice la interrupción del embarazo. ¿Cómo que interrupción? Interrupción quiere decir que luego va a continuar. Pero no, es una manera suave de decir aborto, ¿no? Y así en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la Comisión de la Verdad, disculpa, es un ejemplo paradigmático de lo que dices, ¿no? Claro. Conflicto armado interno. Para la guerra que lanzaron dos bandas militantes, no les dice terroristas. Así es. Cárceles del pueblo, eran unas mazmorras inmundas, secuestraban a la gente y las metían en unas mazmorras, en unos pozos. La cosa más inhumana y más indigna, ¿no? Cárceles del pueblo, ¿sí? Eufemismos, efectivamente, la neolengua, ¿no? Claro, entonces, sobre todo la gente más joven, va asimilando todo esto y va pensando en esas categorías. Y la nueva lucha ya no se centra en la economía, sino que se ha desplazado el tema cultural
Paralelamente va el tema económico, pero ya no es la lucha de clases por el tema de la economía, sino que van cambiando el modo de pensar y eso va cambiando el modo de actuar y va cambiando la sociedad, ¿no? Entonces, prácticamente ahora la verdadera dicotomía política está entre los conservadores, como nosotros, yo lo digo sin ningún problema, que tenemos conceptos claros, invariables, inmutables y creemos en una verdad única, frente a los relativistas, ¿no? El relativismo que permite toda esta disfunción mental en que todo vale, que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, las dos son verdades. Eso es imposible por un principio elemental de la filosofía, de la no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser a la vez, ¿no? Entonces, hoy en día todo vale, yo respeto todas las posiciones, pero dentro de ese respeto, que es falso, hay la intolerancia de los tolerantes. Por eso somos políticamente incorrectos. Claro. Y no se nos permite hablar. Exactamente. Se habla mucho de diversidad, pero si las opiniones no coinciden con la corriente mayoritaria, las descalifican, claro, o te contestan no con argumentos. Bueno, Luciano, en realidad están siguiendo, y la mayor parte de la gente se lo atribuye a Goebbels, pero en realidad un militante comunista austriaco, compañero de ruta de Lenin, fue el que desarrolló el concepto de Agitprop y fue el que desarrolló esto de miente que algo queda, y lo dijo con la misma lógica que ahora utilicen para descalificarnos. No dijo en los años 20. Hay que desacreditar continuamente a nuestros enemigos etiquetándolos de nazifascistas. Al cabo de un tiempo eso se va a volver realidad, carne en la mente de la gente. Hasta ahora, ¿no? Si te quieren desacreditar, te dicen, no, tú eres un fujimontesinista, eres un fascista neoliberal, te clavan una etiqueta y se acabó el debate. Te ¿no condenaron, ya estás fuera. Ya está fuera. Y ahora están asustados, están preocupados porque ven que hay una ola creciente conservadora en el mundo. Y bueno, ayer Caretas nos ha dedicado un informe, bastante desinformado en realidad, pero un informe extenso sobre el conservadurismo en el Perú. Hoy día La República también nos menciona y habla de la ofensiva de con mis hijos no te metas, y también hacen una chanfaina ahí, mezclan todo, pero veo que están preocupados. Caretas es eso que regalan cuando compras ellos y ellas, creo, ¿no? No sé, no lo leo, pero sí, efectivamente. Pero claro, el discurso predominante, lamentablemente, y se ha movido durante mucho tiempo sin que... Porque son raras, además, las personas que asumen su posición, como tú lo haces, sin y no tienen por qué avergonzarse, porque justamente parte de... Yo siempre menciono, por ejemplo, a Dionisio Romero, en la única entrevista que dio antes de cederle la posta a su hijo, dice, yo soy de centro izquierda. Un empresario, un capitán de empresa emblemático, claro. y estamos tú y yo de acuerdo de que en los últimos 100 años todo el progreso de la humanidad ha sido gracias al capitalismo y a la economía de mercado, y todas las desgracias, muertes por centenares de millones son de la izquierda, que lo único que hace es crear pobreza por millones, ¿no es cierto? Sin embargo, la gente, el discurso de izquierda, como que se han apoderado, tienen el monopolio del buenismo, ¿no es cierto? Sí. Y el problema es cuando los del otro lado también caen en el buenismo, pero no consiguen nada, ¿no? Hay que enfrentarlos, hay que decir las cosas sin medias tintas son. por su nombre, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo soy un hombre de derecha, soy un conservador sin complejos, yo lo digo abiertamente, y al que no le guste, que no vote por mí. Pero hay otros a los que les gusta que va a votar así, claro, ¿no? Entonces, el problema es eso, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser de centro, todo el mundo quiere ser de Claro, el centro izquierda. es una especie de refugio para los tibios, ¿no es cierto? Claro. Así no te defines, no soy ni de aquí ni de allá, un poco de esto y un poco de lo otro, ¿no? Así es, ¿no? Pero esta fusión entre el libre mercado y conservadurismo en lo social y en lo bueno, se está en Estados Unidos, en Brasil, dentro de todo lo malo que está pasando en la región. Jorge el Castillo, el invitado antes que tú vinieras, decía, bueno, pero mira el revés que han sufrido en Bolivia. Al final Evo se ha tenido que, digamos, ha habido una reacción. La presidenta interina ha jurado con la no se ha avergonzado de llevar la Biblia, ¿no es cierto? Le están haciendo una campaña de descrédito feroz, incluso inventando falsos videos pornográficos. Es decir, han llegado a cualquier extremo inimaginable o imaginable para desacreditarla, porque ha tenido el coraje de ir con una Biblia. Es decir, ya eso es
O sea, para la izquierda hablar de religión, claro, viene de la época de Marx, pero es como mostrarle ajo a un vampiro, ¿no? Claro, pero tú puedes creer que los cerros tienen personalidad y poderes, puedes creer en la Pachamama, en el árbol, en el tigre, en la culebra o en cualquier cosa, menos en alguna religión tradicional. Monoteísta, ¿no? Bueno, yo sostengo desde hace mucho, Occidente, entendido por Occidente, la cultura judeo-cristiana es objeto de un doble asalto. Yo digo, los bárbaros modernos a la puerta de Roma, ¿no es cierto? Exactamente. Tienes el Islam por fuera que busca la destrucción física, y tienes este gramscianismo, este caviarismo, esta corrección política de izquierda, este neomarxismo, como tú has dicho muy bien, que busca la destrucción espiritual de Occidente, ¿no? Entonces, no en vano el blanco principal es la familia, ¿no es cierto? Claro, la mujer, que es la que forma a los niños en la tradición generalmente, desde siempre, y la familia, destruir al hombre. Entonces, los dibujos animados, todo va en esa línea hoy en día, ¿no? Y lo curioso es las izquierdas, por ejemplo, en España, que han destruido España, ellos promueven la migración de los musulmanes, ¿no? Y bloquean la migración sudamericana, por ejemplo, que podría integrarse mucho más fácilmente. Esto está clarísimo, los gobiernos de la izquierda en España han hecho eso, sin tener en cuenta que estos radicales musulmanes van a hacer su guillotina. Ellos, ¿has visto cómo lanzan a los homosexuales de los edificios? Claro. Y, claro, ellos supuestamente defienden esas posiciones pro-LGTB y simultáneamente están trayendo al enemigo adentro. No sé cómo manejan esa contradicción. En el cual la mujer es poco menos que un objeto. Hay una homofobia radical en el Islam. Y no hay ninguna posibilidad, bueno, es dar el Islam, o sea, dentro del Islam y fuera del Islam, no hay otra categoría. Y si está fuera, tiene que ser convertido por la fuerza o por la razón. Pero efectivamente ellos mismos están trayendo el caballo de Troya que va a terminar. Claro. Pero es lo que pasa, Luciano, incluso Lenin lo decía, ¿no? Los capitalistas son tan tontos que nos terminan vendiendo la soga con la que los vamos a ahorcar. Rafael Rey estuvo ayer aquí y decía, ¿cómo es posible que los grandes anunciantes inviertan publicidad en toda esta red de medios de comunicación que está buscando la destrucción de Occidente y del sistema como tal, ¿no? Claro, es lo que dijo Jean-François Revel hace muchos años ya en un libro que se llamaba Así terminan las democracias, claro. Que es un clásico, ¿no? Y que él decía que el principal problema del sistema liberal democrático es que tenía la semilla de su destrucción dentro, porque daba los beneficios de participación a los que venían a destruirlo. Así es. ¿No? Entonces, la democracia boba. El buenismo este, buenismo. ¿no? El buenismo este, que muchos congresistas en el pasado Congreso también cayeron en eso, ¿no? En darle concesiones a la izquierda para supuestamente ser más democráticos, llevarse bien, y al final la izquierda fue el principal cómplice del cierre del Congreso. Y con hipocresía además, porque como dijo Jorge del Castillo en el primer bloque, y ahora muchos de ellos están, el Congreso es malo y están postulando nuevamente. O sea, claro, Gino Costa y de Belaunde ya están en la lista del Partido Morado. Del Partido Morado, que va a ser yo veo el Partido Morado como el ejemplo típico de este buenismo, centrismo, que va a terminar alineándose, me da la impresión, ojalá me equivoque, pero ya pues, dime con quién andas y te diré quién eres, va a terminar alineándose con todo este discurso de la corrección política. Sí, claro, es la bancada de Vizcarra, ¿no? Sí, ¿no? Va a ser la bancada del gobierno, y ya la presencia de Costa y de Belaunde ahí es la principal. Entonces estamos de acuerdo, Luciano, que la batalla es en el 2020 y no en el 2021. Este Congreso es el que va a definir el perfil del futuro Perú, ¿correcto? Totalmente. Y la gente tiene que tenerlo muy claro, el peligro está ahora. ¿No? Este Congreso en 18 meses con 2 legislaturas cambia la Constitución. Claro, no necesita ni siquiera una constituyente, 2 legislaturas ordinarias. 2 legislaturas, una mayoría de la izquierda o de los indiferentes o los correctos políticamente, y nos arruinan, cambian la Constitución en 2 legislaturas. Así Hay que tener mucho cuidado y pensarlo muy bien al momento de votar, la responsabilidad del votante y de aquellos que lleguemos, Dios mediante, al Congreso. Bueno, amigos, ya saben, como dice Gareca, piensen, aquí tienen un buen ejemplo de congresista que podría defender todos los principios que en realidad son los que asume casi diría el 100% de la población peruana. Te agradezco mucho tu presencia, Luciano, te deseo mucha suerte en esta batalla que va a ser complicada. Eso es todo por hoy, amigos, regresamos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buen día.